La mujer que el mundo reconoce como Marilyn Monroe nació el 1 de junio de 1926 y la bautizaron como Norma Jane Baker. Baker y Mortenson eran los apellidos de los dos exmaridos de su madre, Gladys Baker. Monroe nunca supo quién era su padre. La trágica vida de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, también conocida como Norma Jane Mortenson, fue una de las actrices más icónicas de la historia de Hollywood. A pesar de su gran éxito en la industria del cine, detrás de las cámaras, su vida estuvo plagada de tragedias y luchas constantes. Desde su infancia traumática marcada por la ausencia de su padre, hasta su adicción a las drogas y las dificultades en sus relaciones amorosas. Marilyn Monroe fue una mujer que luchó por encontrar la felicidad en medio de la fama y del éxito. Casi 60 años después de su muerte, Marilyn Monroe todavía tiene uno de los rostros más reconocibles de Hollywood, si no del mundo. La actriz y modelo ha sido inmortalizada en obras de artes, letras de canciones, imágenes icónicas y más camisetas de las que incluso el coleccionista más dedicado podría contar. Pero la misma imagen sexy que la hizo popular la vio ser rechazada por los actores serios que querían impresionar. Luchó por encontrar un amor duradero y experimentó muchas otras tragedias. Además, se automedicaba y luchaba por encontrar personas que la apoyaran para alejarla de sus demonios. En este video exploraremos algunos de los momentos más destacados y difíciles de la vida de Marilyn Monroe y analizaremos cómo estos eventos ayudaron a dar forma a la mujer y la leyenda que conocemos hoy. Marilyn Monroe nunca conoció a su padre. La mujer que el mundo reconoce como Marilyn Monroe nació el 1 de junio de 1926 y la bautizaron como Norma Jane Baker. Baker y Mortenson eran los apellidos de los dos exmaridos de su madre, Gladys Baker. Monroe nunca supo quién era su padre. En sus memorias inconclusas, My History, escribió que su madre tenía una foto de un hombre que se parecía al actor Clark Gable, pero que no le diría a su hija su nombre. En 1981, el New York Times informó que un hombre recientemente fallecido llamado Martin Edward Mortenson estaba en posesión de una copia del certificado de nacimiento de Norma Jane Mortenson, nombrándolo como su padre. La madre de Marilyn Monroe sobrevivió a una grave enfermedad mental. Gladys Baker sufrió de una grave enfermedad mental durante gran parte de su vida. Gladys fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide cuando Marilyn era apenas una niña, y esto tuvo un gran impacto en la vida de la actriz. Baker entró y salió de varias instituciones por el resto de su vida. Se volvió a casar con un hombre llamado John Stewart Ely, quien murió poco después. Después de un periodo de distanciamiento, Monroe y Baker restablecieron una relación tensa. El LA Times informó que en su testamento Monroe asignó $5,000 al año para el cuidado de su madre. Baker sobrevivió a su hija por casi 22 años y murió de insuficiencia cardíaca el 11 de marzo de 1984. Marilyn Monroe creció en una serie de hogares de acogida. Sin un padre y los problemas de salud mental de su madre que la hacían incapaz de cuidarla, Marilyn Monroe pasó su infancia en varios hogares de acogida. Después de que llevaron a Gladys Baker a una institución por primera vez, Monroe vivió con los antiguos inquilinos de su madre y luego con vecinos, quienes se ofrecieron a adoptarla legalmente. Baker se negó. Luego se fue a vivir con la mejor amiga de Baker, Grace McKee. Pero en 1935 McKee ya no podía permitirse el lujo de cuidar de ella y la llevó a Los Ángeles Orphan Home Society. Monroe se sentía miserable y sola allí. 2 años más tarde, McKee, ahora casada, llevó a Monroe a vivir con ella y su nuevo esposo, Doug Gather. Poco después, McKee puso a Monroe en un hogar de crianza. En ese momento, ser padre adoptivo se consideraba más como un plan para ganar dinero que como un acto de compasión.
The New York Times informó que Monroe vivió con 12 familias diferentes, muchas de las cuales eran negligentes o abusivas. Monroe dijo más tarde que fue agredida sexualmente por un inquilino en una de las casas y que comenzó a tartamudear como resultado del trauma. Marilyn Monroe se casó con un vecino a los 16 años. Cuando los Gather nuevamente ya no pudieron permitirse el lujo de cuidar de Marilyn Monroe, ella se fue a vivir con la tía de Grace, Anna Lower, quien le brindó el hogar más amoroso y estable que jamás había tenido. Cuando Monroe tenía 15 años, Doug Gather consiguió un trabajo en Virginia Occidental y los Gather no podían permitirse llevar a Monroe con ellos. Con Lower envejeciendo, decidieron que ya no podía cuidar de la ahora adolescente. En cambio, los Gather arreglaron que Monroe se casara con su vecino, James Dougherty, de 21 años, cuando ella cumpliera 16. Dougherty le dijo más tarde a LA Times: pensé que era terriblemente joven, pero la llevé a un baile, hablamos y nos llevamos bastante bien. Se casaron el 19 de junio de 1942. El matrimonio de Marilyn Monroe con Joe DiMaggio duró menos de un año en medio de denuncias de abuso. En 1952, la superestrella del béisbol retirado, Joe DiMaggio, le pidió a un amigo que le hiciera una cita con Marilyn Monroe. Siendo el atleta más famoso del país, DiMaggio recibió su cena. Monroe tenía pocas expectativas, pero se sorprendió gratamente al descubrir que DiMaggio era reservado y respetuoso. Después de un romance a larga distancia, el 14 de enero de 1954, Monroe y DiMaggio se casaron en el Ayuntamiento de San Francisco. Monroe dijo más tarde que los unió la necesidad de estabilidad, pero en su mente eso no significaba que iba a dejar de trabajar justo cuando se había convertido en una estrella. DiMaggio, sin embargo, quería una ama de casa y no le gustaba el estatus de símbolo sexual de su esposa. Estos deseos contrastantes y la posesividad de DiMaggio crearon tensión. Elia Kazan, con quien Monroe tuvo una aventura, escribió que le dijo que DiMaggio la golpeaba a menudo y la golpeaba varias veces. En septiembre de 1954, después que DiMaggio vio a Monroe filmar la famosa escena de la rejilla del metro para The 7 Year Itch, la pareja tuvo una pelea que se volvió violenta, según The Guardian. Monroe solicitó el divorcio citando crueldad mental. DiMaggio pidió perdón, pero ella se negó. Marilyn Monroe fue estereotipada como una rubia tonta. La versión ampliamente aceptada de la historia de la pobreza a la riqueza de Marilyn Monroe es que tomó algunas fotos bonitas e inmediatamente se convirtió en una estrella de cine. Pero Monroe trabajó duro para pasar de ser una fábrica de paracaídas a convertirse en un ícono de Hollywood. Como modelo, Monroe estudió sus fotos y pidió comentarios a los fotógrafos. Durante 5 años tomó todos los trabajos que le ofrecieron sin quejarse, comenzando como extra y escalando hasta pequeños papeles. En Fox se hizo amiga deliberadamente de los reporteros de los estudios, quienes estaban felices de darle un impulso publicitario. También hizo un esfuerzo por mejorar su educación formal limitada, leyendo literatura clásica desafiante en su automóvil y en el set. A Monroe le molestaba que la encasillaran como la rubia tonta o la seductora y quería demostrar que podía aportar a una película algo más que atractivo sexual. Tomó muchas clases de actuación, primero en el Actor Lab de Los Ángeles y más tarde, como informa Vanity Fair, con el famoso entrenador de actuación Lee Strasberg en el Actor Studio de Nueva York, donde sus compañeros elogiaron sus actuaciones. Marilyn Monroe nunca pudo tener el hijo que deseaba. A pesar de su propia educación disfuncional, Marilyn Monroe deseaba tener un hijo una vez que se casó con Miller en 1956. Desafortunadamente nunca pudo llevar un embarazo a término. Durante su matrimonio, tuvo 2 abortos espontáneos y un embarazo ectópico entre septiembre de 1956 y diciembre de 1958. A Monroe le preocupaba que su abuso de alcohol y drogas pudiera haber causado los problemas que experimentó con el embarazo. Sin embargo, según CNBC, también tenía endometriosis.
una afección extremadamente dolorosa en la que el revestimiento del útero se extiende a otras partes del sistema reproductivo. La BBC informa que algunos estudios han encontrado que la endometriosis aumenta el riesgo de aborto espontáneo. Eso no quiere decir que Monroe siempre haya estado dispuesta a anteponer tener una familia al trabajo. Se rumora que Monroe eligió tener varios abortos a lo largo de su vida. Esto habría sido ilegal, por lo tanto no regulado y potencialmente inseguro. Todavía se desconocen las circunstancias detrás de la muerte de Marilyn Monroe. El 4 de agosto de 1962, la ama de llaves de Marilyn Monroe, Eunice Murray, encontró su cuerpo sin vida. Según el informe forense, la causa de muerte fue una sobredosis de barbitúricos, lo que sugiere un posible suicidio. Sin embargo, muchos se han negado a aceptar esto como la verdad sobre la muerte de Monroe. Como informa The Independent, hubo rumores de que Monroe fue asesinada. Si conoces a alguien que tiene pensamientos suicidas, no dudes en pedir ayuda. El legado de Marilyn Monroe. La vida de Marilyn Monroe estuvo llena de altibajos, fama y dolor. Desde su infancia difícil hasta su muerte prematura, su vida fue un constante desafío. Sin embargo, su legado como ícono cultural y su influencia en la moda, la música y el cine perdura hasta nuestros días. Más allá de los escándalos y los mitos que la rodean, Marilyn Monroe fue una mujer talentosa, con sueños y esperanzas, y merece ser recordada por ello. El mensaje que podemos extraer de la vida de Marilyn Monroe es la importancia de valorar a las personas por quienes son, más allá de su apariencia o fama. También nos recuerda que la vida puede ser dura a veces, pero es importante mantener la esperanza y trabajar duro para alcanzar nuestros sueños. Finalmente, nos enseña que la vulnerabilidad y la fragilidad son parte de la condición humana y que debemos ser empáticos y compasivos con aquellos que luchan con sus propios demonios internos. Si te gustó este video, dale un like y compártelo para que otros se beneficien de estos recursos de superación y éxito. Descarga Business Guru App y regístrate gratis para que sigas recibiendo más contenidos como este. Baja nuestra app para que descargues presentaciones, frases, resúmenes de libros y más. Aprovecha nuestras herramientas para construir tu negocio. ¿Eres un creador de contenido o quieres ganar por compartir la app? Checa nuestro plan de negocios. Dale clic al enlace de abajo para ver más detalles.